Listo, muy bien. ¿Cómo estás, Leti? Muy contenta y sobre todo muy agradecida contigo. Te agradezco mucho el espacio y la confianza. Fue un gran regalo. Ha sido un gran regalo de corazón. Gracias. Es un Gracias, placer. gracias. Con todo mi amor y todo mi cariño, gracias por aceptar estar Gracias. aquí en este Gracias. espacio y compartirnos un poco de lo mucho que me ha tocado vivir contigo en este espacio, bueno, en el espacio de meditación, Ajá. pero sobre todo, pues sé y entiendo toda esta historia que va detrás con Los Ángeles. Y bueno, bienvenidos a todos a este espacio de entrevistas con Los Ángeles, y de experiencias con Los Ángeles. Me encantaría platicar contigo, que nos compartas y todo esto, así que todo esto que tiene que ver con tu historia con Los Ángeles. Ujú. Mm, Quienes tengan una historia con Los Ángeles, los invito a conectar conmigo, a platicar en este espacio, porque este espacio es justo para eso. Estamos en una época donde vivimos eh, a lo mejor todas estas historias que por un lado nos acercan a la espiritualidad, pero por otro nos hacen sentir muchas dudas. Y justo este espacio es para platicar las experiencias que tenemos todos o que hemos tenido o que de alguna manera sabemos que tenemos, pero no creemos en esas experiencias y que es importante conocerlas porque de esa manera nos damos cuenta que no somos los únicos, que están aquí, que nos guían, que son parte de nuestro día a día y que confiar en ellos, tener fe en ellos y fortalecer la relación con los ángeles es una parte importante para poder sentir su guía. Así que bienvenida, Leti. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me gustaría que te presentaras un poquito y me platicaras un poquito sobre ti en vez de yo hacerlo. Ok, súper. Bueno, pues yo soy una mujer que ha sido inspirada en varios momentos de mi vida por muchas experiencias, tanto angelicales, eh, de santos, maestros ascendidos, y que hoy en día lo tengo más afianzado porque en mi historia se ha estado combinando y enlazando mi parte académica intelectual con mi parte espiritual. Y esto se lo debo muchísimo a justamente a una maestra ascendida que ahorita se los voy a platicar, de cómo el desarrollo humano es también un camino espiritual, pero sobre todo de cómo hay experiencias, en mi caso, muy íntimas, porque son íntimas, que me han reorientado hacia caminos en donde yo tenía mucho miedo, y lo sigo teniendo, de hecho, a expresar, como estar aquí y hablar de mi experiencia con Los Ángeles y con esta maestra ascendida de manera muy particular. Eh, y bueno, pues yo soy psicóloga de vocación, maestra de desarrollo humano por vocación, y la vida me ofreció un doctorado que yo también quería doctorarme. Y ha sido un doctorado tan especial porque no pensé los alcances que me daría y el encuentro justamente con esta maestra. Ok, Sí, así es. qué lindo, Leti, me encanta porque eres una persona muy profesional en el aspecto psicología, me queda muy claro esto, pero también has tenido esta experiencia y muchas personas se paran, como que tienen, sobre todo me ha tocado muchos psicólogos que sienten como que no va en la parte espiritual con la parte humana, ¿no? Como que, Claro. o con esta parte de no, eso no es, como que se tienen que casar con la teoría. O sea, esa impresión me da a mí, no, no sé, salvo lo que tú nos puedas decir ahora, muchos psicólogos hacen a un lado la espiritualidad como metiéndoselo solamente en este cuadradito de la teoría, de lo que se ha estudiado, de lo que es científico, pero no más allá.
que entiendo, lo entiendo muy bien, porque, a ver, yo soy una psicóloga que me entrené justamente en esa parte intelectual, en donde no era bien visto el tema de la espiritualidad como una forma de crecimiento o restauración psicológica o emocional. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba terminando la licenciatura, en mi tesis de licenciatura que fue sobre cáncer de mama, muchas mujeres expresaron en las entrevistas que hice que algo que les ayudaba mucho a darle sentido a lo que estaba pasando era el acercarse a Dios. Y yo me Ok, acuerdo que en ese momento la directora me lo tachó de que eso no iba. ok, Entonces, claro que hay una parte cultural en donde tacha todo esto. Y lo que les puedo compartir es que yo estaba en un pleito casado con esa parte personal, en donde muy chiquita conocí a Los Ángeles, me llegó un libro antes de los 10 años que yo empezaba a leer sobre ángeles y me los imaginaba al lado mío, y yo crecí mucho con esto. Luego estuve en una escuela católica religiosa y también tuve una confrontación porque mucho de lo que sentí y lo que vivía como que no era en congruencia con lo que decían ciertos lineamientos morales. Entonces, ¿qué sucede? Pues la psicóloga, o sea, si yo empecé a tener problemas de ansiedad y depresión, no sabía qué pasaba. Y ahí es donde me di cuenta que la psicología tiene muy limitados sus alcances. Ay, si escuchan un bebé, es que está mi hijo al lado jugando. Y está Entonces, hermoso. está precioso mi crío. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre temas de espiritualidad, empezando por tener muchos sueños, así como que estar en un bosque, como que encontrarme símbolos, em, me di cuenta que había algo más y empecé otra vez a hablarle a los ángeles. Ok, Hay un punto que quiero compartirles de que porque eso también como que me criticaron mucho cuando estaba haciendo el doctorado. ¿Por qué tú que sigues una línea de academia y de que estuve mucho tiempo en las humanidades y un papá también muy riguroso científicamente, por qué estoy aquí en estos espacios? Y justamente es porque la espiritualidad va más allá del intelecto. Y eso me lo enseñó Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ok, mejor conocida como Edith Stein, una de las grandes filósofas del siglo XX, donde ella empieza un camino intelectual muy importante, donde ella fue judía y ella primero estudia psicología. ok, Antes de entrar a la filosofía, estudia la psicología. Y entonces en su camino, en su curiosidad, en su búsqueda también de ella misma, pues sí encontró varias respuestas a nivel psicológico. Mucho era todavía como que los términos de conductismo y eso estaba como que empezándose a gestar, pero había algo que no la llenaba. Y yo me acuerdo que ella mencionaba que una psicología sin espíritu era realmente una ciencia vacía. ok, Posteriormente, ella empieza su camino hacia la filosofía y empieza a encontrar varias respuestas desde la fenomenología, que fue alumna de Husserl. Y a la hora que yo la estaba estudiando, dije, no puede ser, como mucha inquietud de ella, las ansiedades y depresiones que a veces tenían en esta búsqueda, de alguna otra manera la motivaban a eso. Ahorita que estoy platicando contigo, Alma, ahora entiendo que esas depresiones que tenía también eh, era su noche oscura, estaba viviendo en un desierto tremendo, ujú, claro, totalmente. Entonces, eh, cuando me encuentro con ella, yo estaba atravesando también como una parte de desierto, en donde el doctorado se me dio un poco por un sueño que tuve, porque de buenas a primeras me dijeron en la universidad donde estaba trabajando, Leti, van a abrir un doctorado de humanidades, ¿te animas? Y yo, bueno, voy a hablar primero con el maestro que estaba en ese entonces,
moviendo todo. eh, y me dice, maestra, anímese, ya me dio lo que costaba y demás. Y yo le dije, ay, maestro, es que sí sale mucho de mi presupuesto. Me dice, anímese, a ver, y a ver qué pasa. Yo llegué a mi casa con este regateo y yo me acuerdo que esa noche soñé en que estaba estaba yo en la escuela y, y estaba hablando con esta maestro y le dije, no voy a poder. Es muy caro y no voy a poder porque yo necesito trabajar mucho para tener el dinero y a qué horas voy a estudiar y demás. Y yo sentí que una presencia atrás de mí, en el sueño que me decía, entra a estudiar que yo te voy a apoyar. Ok. Entonces, entré a estudiar y yo dije, Dios, es que no sé de filosofía porque me topé prácticamente con un doctorado en filosofía y mucho de mi línea no era bien visto para ese sistema educativo de la psicología, del desarrollo humano, humanidades, estaba muy satanizado. Y ya después estaba yo en una clase sintiéndome así de, ¿qué estoy haciendo aquí? No puede ser que nadie me entienda. O sea, parecía que hablaba yo otro lenguaje. Ujú. Y uno de los maestros empezó a tocar el tema de la empatía y empezó a hablar sobre Wittgenstein. Y en muchas cuestiones que él hablaba sobre la empatía, mm, empecé a sentir como un latido fuerte en el corazón. Llego a mi casa, la busco. Y yo dije, ay, es una santa, qué interesante. Y me empecé a volcar en ella. Sin embargo, les quiero compartir que ese encuentro fue un encuentro donde empecé yo a sentir, sí palpitaciones, pero como si una energía adentro de mí me empezara como a jalar. Porque estaba realmente ya bien desalentada también, entrando en una depresión del doctorado, porque aparte de que me empecé a sentir no suficiente, les digo, estaba yo como en otro mundo, fue muy catastrófico, fue muy atropellado ese doctorado. Y ya, y me pasaba que cada vez que la leía, como que el corazón, sentía una energía en el corazón muy, hasta desafiante. ¿A qué me refiero hasta desafiante? Que muchas cosas que yo leía a la vez las escribía y empezaba, yo me acuerdo que a llorar, estaba escribiendo en la computadora, estaba llorando y digo, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta luz, esta energía, esto que está muy por arriba de mí? Ok. Como si me dictara lo que tengo que escribir y hacer. Tu alma. Y así, Tu tal alma cual, sintió el llamado a la conexión. así es. Esos fueron momentos claves donde me volví a reconectar. Pero me volví a reconectar, Alma, yo siempre he dicho que Dios sabe perfectamente cómo llamarme y cómo buscarme. Conoce también mi lenguaje, que sabe exactamente cómo llegarme. Entonces, me llegó justamente a través de ella. Y estudiando a ella, pude terminar mi tesis doctoral y conocí a personas muy, muy peculiares. Sin embargo, me sucedió otro reto en ese contexto. Resulta ser que yo la seguí estudiando y empecé a tener un llamado muy especial hacia la maternidad. Empecé a soñar en las noches, yo me ponía a llorar también porque había un grito en el alma también, hubo una energía muy fuerte que en las noches me orientaba a ser mamá. Ok. Era muy contradictorio porque por otro lado me estaban orientando a terminar el doctorado y a formarme y por otro lado me estaban orientando también a la maternidad. Ok. Entonces, evidentemente, estaba yo histérica porque me sentía como que en una confrontación en donde, ¿verdad que sí? En donde parecía, y digo porque mi hijo está aquí al lado y yo hablo de esto, donde parecía que los dos mundos no se juntaban en ese momento. Y no se juntaban porque ni tenía pareja ni veía por dónde nada. Así, nada. Y aparte yo estaba en un ambiente que se tornó muy hostil. Luego, luego
en las noches yo me acuerdo que justo mi papá me escuchaba llorar y me decía, hija, ¿qué tienes? Y yo no sabía cómo expresarlo porque sentía vergüenza o miedo porque era muy raro, ni yo lo podía comprender de dónde venía esto. Y en las noches, cuando mi papá me abrazaba y me decía, no sé lo que tienes, pero yo sé que vas a salir adelante. Ujú. Soñé con mi hija, antes de conocer, soñé con mi hija y yo me acuerdo que le decía, hija, yo no sé cómo vas a llegar porque todavía no llega tu papá. Y me la imaginé y yo sabía en ese momento que iba a ser mamá de una niña, Qué bien. en, Ay, en guau, qué ese bonito. entonces. Y después hubo varias noches en que yo seguía llore y llore y llore. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué si ahora me estás poniendo esto en mi corazón? ¿Por qué no está como que en congruencia como que lo que vivo así como que en mi realidad inmediata? Y por otro lado, y por otro lado, también me sucedía en las noches cuando que estaba acostada y empecé a sentir justamente un aire que me Ok, acariciaba todo el rostro, principalmente era del lado derecho. Y entonces era una sensación también muy, muy peculiar que me sentía tranquila y el corazón gritando. En ese momento tuve eh, tuve un acercamiento con la fenomenología que se llama Fenomenología de la Naturaleza, Libertad y Gracia de Edith Stein. Y cuando empecé en ese periodo a leer ese documento, yo dije, no puede ser, casi, casi aquí está la verdad. Aquí está la verdad, porque en esa verdad me estaba yo reflejando. En ok, esa verdad que en donde dice ella que en el mundo natural es el mundo ingenuo. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos seres humanos que están totalmente desconectados con su naturaleza espiritual y solamente van por el mundo reaccionando, ok, viviendo en lo mundano, ok, ¿ok? Y en esa parte, en ese reaccionar se le llama naturaleza ingenua, porque obviamente es una naturaleza en donde no hay conciencia, sino pura reacción. ok, Bueno, es más extenso que esto, ¿verdad? Pero cuando hay un paso en la evolución espiritual del alma y espíritu, es cuando hay un toque de gracia, sí. El toque de gracia es cuando empieza una reflexión de quién soy yo, hacia dónde voy. Y usualmente estos puntos de inflexión, pues los tenemos los seres humanos en determinados momentos. totalmente. Y entonces ahí Edith Stein dice algo bien padre. Dice, cuando la persona empieza a cuestionarse a sí mismo y volca la mirada hacia adentro, es entonces cuando aparece una luz en su interior. Y esa luz que empieza a dar respuestas es aquella luz que viene Exacto. desde lo alto hacia el interior. Y entonces ahora la persona ya no vive en el mundo natural, ahora vive en el mundo de lo alto, porque no se rige con las leyes del mundo, sino se rigen con las leyes del cielo. Wow, qué bonito. Sí, así es. Entonces dije, creo que lo que estoy viviendo no es de este mundo. No, la verdad es que no. Y eso es algo que lo tengo ya muy claro, porque después empecé a leer y se me dio la oportunidad de dar charlas ahí mismo en Jalapa, Veracruz, de dar charlas sobre ella. Y es como si ella me llamara a compartirla. Es decir, en tu caso, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros, yo también he tenido experiencias con maestros ascendidos, pero en tu caso la Ajá. experiencia más fuerte ha sido con esta maestra ascendida. Así es, así es. Ha sido con ella. Y ha sido con ella porque también en ese entonces me tocó vivir ciertas experiencias de rechazo y
descalificación sobre mis trabajos, porque hubo como muchas cosas que estaban pasando, tanto que en esa universidad, que la quiero mucho y le estoy muy agradecida por esos aprendizajes, espérame, es que voy a entretener a mi hijo un rato. Em, Me quitaron materias, de hecho, me quitaron materias, entonces me quitaron las materias, yo ya no ganaba dinero, ya no podía, pagar, o sea, hubo muchas cosas muy hostiles que, que estaban promoviendo que no avanzara. Pero esto es porque hablabas de la psicología de la mano de la espiritualidad. ¿O por qué sucedió esto? Fíjate que eso es una pregunta que todavía no logro como ver, no lo sé, no lo sé, pero sí sé que yo lo voy a poner, ay, permítame, déjame nada más darle un frente a mi hijo. Sí. No lo sé, pero yo siento, yo lo que lo vivo es de que empezó a haber oscuridad. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque siento que muchos psicólogos, Ajá, yo te escucho. me refiero a psicólogos porque tú eres psicóloga y he tenido experiencias con psicólogos, pero también pasa con muchos médicos, ¿no? Esta parte como muy estricta de enfocarte en la ciencia y como de separar un poco esta parte espiritual humana sin integrar el cuerpo espiritual, sino ver todo desde el enfoque científico, como que confunde mucho, hay mucha confusión. Hoy día empiezan ya a tener como esta apertura, porque yo he tenido contacto con médicos, con psicólogos, varios, en los que empiezan a abrirse un poco a esta parte espiritual, ¿no? Pero en términos escolares, Sí, universidades, está como muy marcado y muy cerrada esta situación sí, de la parte solo científica, ¿no? Como alejando esta parte que al final es parte del ser humano, el ser espiritual, ¿no? sí, sí, probablemente, yo creo, bueno, de que fue así, sí fue así, porque yo me acuerdo que se metió mucho una idea de como que pertenecía al New Age y yo no sé, bueno, el ambiente se puso muy creativo, se puso muy creativo. Y sin embargo, me quedó claro algo que sí era muy, muy obvio. Yo sentía esa energía. Entonces, ¿cómo a pesar de la oscuridad que puede surgir alrededor, cuando hay una energía, como en mi caso, que venía desde arriba y desde adentro y que empujaba y no te vas a detener? O sea, créeme que estaba desgastada. Yo estaba ya teniendo un problema de arritmias y de alergia crónica por el desgaste físico y estuve a un punto en que bajé 10 kilos en una semana porque de buenas a primeras se me desató tanto la alergia que me quisieron cambiar la alimentación para manejar y me descompensé y bajé 10 kilos en una semana. Ok, Yo me acuerdo que mi papá se me quedaba viendo y me dijo, oye, esa no eres tú. Deja eso y continúa. Entonces, sí, ya estaba literalmente reventando y mi salud mental, bueno, andaba así como que ya drenándose. Eh, pero esa energía seguía, ese llamado seguía. Y yo seguía escribiendo, a pesar del rechazo, a pesar de todo, seguía escribiendo y compartiendo afuera de la universidad, que ok. eso es lo que más me ha llamado la atención, el cómo se me dieron las cosas para seguir compartiendo. Entonces, eh, en ese compartir hubo un evento que me reafirmó que ese era el camino también. Hubo Ajá. dos, pero hubo uno muy específico que incluso subí una foto ayer con mi papá que me da un documento y Sí, David. justamente fue ese día. Ese día, ese día, yo estuve en el simposium de bioética del Hospital de Alta Especialidad de Jalapa. Y entonces me invitaron para dar una ponencia y fue sobre el sentido de vida, pero desde la espiritualidad de Wittgenstein.
Y entonces, cada vez que compartía sobre ella, y más ese día, hasta yo sudaba, o sea, era un calor y era una adrenalina. Y de buenas a primeras, así yo emocionada diciendo, y vi en el público silencio, vi lágrimas, vi anotaciones, Ok. vi atención, y yo, caray, es que están, o sea, sé que no soy yo Ujú. la que toca, o sea, sé que soy un instrumento. Y entonces llega mi papá, yo me acuerdo, llega mi papá, así también con la lagrimita y me da el documento. Y justamente ahí es donde me di cuenta, dije, no, es Edith Stein la que se hace presente. Y este es el camino correcto y yo no me voy a negar a un ser que es superior a mí, porque hay un llamado a compartir. Y Ok. yo así dije, ay, que los doctores me disculpen, pero voy a seguir este camino, porque es un camino que no viene de mí, o sea, hay algo que me está como que empujando a continuar. Claro. Y continué, y continué hasta el final. Había una persona que estaba a punto de tirar mi trabajo y hacer lo posible para no titularme. Y al final no se dio porque ella necesitaba ser escuchada, ella necesitaba ponerse, no de la manera que a lo mejor muchos algunos se considerarían, y así fue, o Qué sea, interesante, Leti, qué historia tan bonita. así fue. Entonces, creo que ella ha sido una de mis maestras espirituales, así como la maestra espiritual de Wittgenstein fue Santa Teresa de Ávila. Ujú. Entonces, fue maestra espiritual de Wittgenstein y para mí ha sido una maestra espiritual muy, muy, muy impresionante. Muy, muy impresionante. La Qué verdad. lindo, qué lindo, la verdad, porque como te comento, bueno, pues este testimonio, pues puede resultar un testimonio importante para mucha gente que no se atreve, que, no, que está dentro de esta parte científica, ¿no? De esta parte de médicos, de psicólogos, de que todavía no se atreve a hablar de tal vez de lo que siente o de lo que ha experimentado, porque al final, pues todo mundo eh, te dice, no, sobre todo cuando tienes esta formación, ¿no? Tú eres hija de un médico totalmente enfocado en la ciencia, ¿no? Y es que sabes que, Alma, perdón que te interrumpa, lo que no saben es que mi papá fue el que promovió también que yo diera esa charla porque la empezaba a leer. Y, y justo es el punto que quiero llegar. ¿Cómo siendo hija de un médico tan riguroso estoy en estas cosas? Y la Exacto. respuesta es, pues por ese médico riguroso estoy. Lo que pasa es que mucha gente conoció a mi papá. Lo que sí sabe la gente, porque lo vivió, es la capacidad que tenía mi papá de leer el cuerpo. O sea, Cuéntanos un sí, poco o dinos un poco, ¿quién es tu papá y qué especialidad tenía? mi papá se llamó Eucario López Mora y mi papá, su especialidad primera fue pediatría, luego cursó un año de patología y luego se especializó en hematología. Ok, ok. Bueno, sin embargo, ahí les va un dato curioso de mi papá que me pasó a mí a mí también me pasó en su momento. Mi papá quería ser sacerdote y yo en su momento quería ser religiosa. Ok. Digo, porque es un momento peculiar, porque mi papá en su discreción, sí, en su discreción, en su ser reservado, él tenía una relación muy cercana con Jesucristo Ujú, ujú, ujú. en su ámbito privado. Entonces, mi papá fue muy crítico de la religión Ok. y fue un amante de Dios, Ujú, ¿ok? ujú, ujú. Y después, la vocación del sacerdocio
se transformó en la vocación de médico, que en la secundaria lo sintió. Y mi papá pasó por una serie de travesías para llegar a ser médico. Y se distinguió, sí, porque el hombre sabe mucho y la complejidad de la hematología es peculiar. Ujú, ujú. Sin embargo, siempre estaba muy al servicio primero de la persona, Ok, ¿ok? De la persona. Y como su amor siempre fue con los niños, pues fue del cuidado de la infancia. ok, ok. Bueno, como Dios y la vida es muy sabia, mi papá se casa y nace mi hermano mayor. Y mi Ajá, hermano mayor muere de neuroblastoma. ok, Entonces, cuando estaban en Ciudad de México tratando el cáncer de mi hermano, en ese momento, por eso digo que la vida es muy curiosa. En ese momento aparece una beca para estudiar hematología también en México. Era el camino que tenía que seguir. Exactamente, tanto en la vivencia como papá, como ya en la medicina. Ok, Yo pienso que esa experiencia le ayudó mucho también a volcarse más hacia sus pacientes ok. y cuidar mucho a los niños. Ujú, ujú. Y después empezó a tener mi papá problemas de corazón y empezó a tener muchas cuestiones de estrés. Ok. A mí alguien me dijo que mi papá tenía heridas de guerra, porque la Ujú. verdad después de esa experiencia quedó realmente muy lastimado, o sea, era cicatriz en el pecho, en las piernas, o sea, y luego mi papá empezó a formar a médicos, a personas. La cosa es que mi papá me di cuenta con el tiempo que tenía el don de la sanación. Siempre he dicho que hay médicos, pero no todos son sanadores, y eso yo creo Ujú. que hay que entenderlo. Sí, No todos tienen el don de la sanación, a pesar de que te guste medicina o psicología, sí. lo que sea. Hay algo Totalmente muy de acuerdo. especial en eso. Mi papá era un sanador, fue un sanador. Y cuando él muere, que muere de leucemia, aparte, Todo lo que fue tiene que ver con la sangre, ¿no? todo lo que tiene que ver con sangre, corazón, mi papá lo estaba sufriendo. Eh, yo caigo en cuenta, yo caigo en cuenta que mi papá, yo siento que en su relación con Jesús, porque mi papá lo soñaba, mi papá soñó a Jesús crucificado y le caía una lágrima de Jesús en el rostro. Mi papá lo soñaba mucho. Ujú. Yo siento y pienso que en algún momento de su vida, él quiso sufrir lo que sus pacientes sufrían, y no por masoquista, sino como una forma de expiación, no sé si es correcto esta palabra, del Ujú. dolor de los niños principalmente. Ok, ok. Así es como yo ahorita lo entiendo, porque iba a ver, mi papá no pudo haber, o sea, de leucemia, pero, o sea, o sea, eso no es como de una lógica también como mundana. Exacto. Entonces, es mi conclusión. Yo me acuerdo que antes de morir mi papá me dijo que él hablaba mucho con Jesús. Y, y en el fondo me doy cuenta que mi papá llevó un sacerdocio desde ese llamado que Jesús le puso en su corazón. Ok, ok, Leti. Entonces, bueno, Ujú. en este caso, en toda esta historia que nos platicas, en tu caso, esta experiencia con esta maestra ascendida es lo que te lleva a reconocer esta parte en ti donde tienes una misión especial que tiene que ver con ayudar tanto desde la parte humana, desde la psicología, como desde la parte espiritual, guiada por todas las enseñanzas de esta maestra ascendida Ujú, maravillosa. ujú. ¿Ok? Y aparte de eso, ¿has tenido alguna otra experiencia, además de con esta maestra ascendida? Pues evidentemente con Los Ángeles.
cuando me casé, tuve un acercamiento muy peculiar con la Virgen María. Yo siempre he dicho que ella me llamó. Ajá. Y por ende, cuando, cuando conseguimos a mi hijo Rafael, hubo otro maestro ascendido que también me mencionó con tanta fuerza como Edestein, que es San Rafael Guizar y Valencia, que es un santo de Veracruz. Ujú, Y estaba yo en México, que vivimos en Ciudad de México, estaba en el departamento, y fue así como que también de algo así como un airecito que te llegue yo, "Ay, nos van a cambiar de lugar otra vez". ujú. Porque vivíamos en Monterrey, luego Ciudad de México, y yo, nos van a regresar a Monterrey, yo no quería. Pero algo en mi interior me estaba diciendo, va a haber cambios. Y tenía muy presente a San Rafael Guizar en la mente, muy, muy presente. Encontré una novena, pero antes le escribí al padre Rafael, que fue quien llevó la causa de canonización y beatificación y, bueno, santidad y todo de Rafael Guizar. Y me Ajá. dijo, ¿sabes qué, Leti? Ora, porque si te está llamando es porque quiere que te acerques. Hay algo que necesitas saber. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estaba embarazada. Estaba embarazada de mi hijo Rafael. Ok, Y, y yo sabía que iba a ser niño. Le digo a mi marido, es que vamos a ser papás de un niño. Me decía, ay, no, que no sé qué impactas, ¿no? Pero fue un tema muy peculiar porque tuve también amenazas de aborto. ok, Fue un embarazo muy difícil y ahí intervino otra vez mi papá, porque yo necesitaba inyecciones de progesterona. Entonces tomaba 200 miligramos todos los días de progesterona y durante 12 días aparte las inyecciones. ok. Entonces, cada vez que mi papá me inyectaba, era así hacía una oración, me inyectaba y hacía una oración, y me inyectaba y hacía una oración. Y después era la amenaza de aborto y aparte era el cambio de trabajo, el cambio de ciudad. Y Me de ahí imagino. llega Marce, Leti. Bueno, Marcela es una amiga, ya después seguramente la conocerán también en redes. Me dice, es que Leti, ¿sabes? Fíjate que estoy en meditación y yo me acuerdo que a ti te gustan Los Ángeles, pero no sé por qué cada vez que medito te vienes a la mente. Pasó. Y así me lo dijo como 3, 4 veces en determinadas formas. Y después, llegando a Monterrey, Leti, mira, es que, ¿qué te parece si entras a la invitación? Yo te la invito, porque mira, es que ya es mucho que te tengo presente, o sea, ya éntrale, ¿no? Y en ese entrar fue un ver a la Virgen María y le dije, tú sabes la relación que tengo con los ángeles desde niña, tú sabes que he hablado con ellos desde niña, tú sabes la fe y el amor que les tengo, acércame a ellos y ayúdame, por favor, porque estoy viviendo un momento complicado en donde mi salud física y mental otra vez está mermando por tanta hormona que estoy consumiendo. Ajá. Y la verdad, se me está haciendo muy pesado. Y aparte tenía mucho miedo de perder a mi hijo, sinceramente. Estaba aterrada. Y empecé a meditar y de buenas a primeras empecé a atar cabos. Ok, Empecé a meditar y me di cuenta por qué tengo una pluma de águila, porque es una pluma de águila que me cayó así en mi jardín, ok. de, de por qué justamente también ese aire que he sentido, de que por qué Edith Stein ha estado en mi vida y sobre todo el para qué necesitaba reconectarme principalmente con San Rafael Arcángel, a través también de otro de sus, ¿cómo lo puedo decir? De otra de su legión de seres de luz que es San Rafael Guizar, porque también es sanador. Ujú. Y entonces volví a reconectar con él y ha sido maravilloso darme cuenta que es el patrón de mi familia, pero que ha sido el gran guardián de los dones de mi papá y míos sobre la salud y la sanación. Ok, Ujú. ok. Yo quiero hacer así un poco de break aquí para comentarles
que Marce es una amiga en común. Marce entró al grupo de meditación que llevamos todos los días a las 6 de la mañana y justo es el grupo donde invitó a Leti, que después ya empezó a formar parte de este grupo de meditación de las 6 de la mañana y donde hemos compartido muchas cosas hermosas, donde se han dado muchos milagros, donde hemos creado una fuerza de luz muy importante. Y si alguno de ustedes que está escuchando este video quiere ser parte de este grupo de Grupo de meditación, meditación. pues pónganse en contacto conmigo para que puedan ser parte de. Así es. Entonces, Entonces llegas San Rafael Arcángel y San Rafael Arcángel fue el quien me avisó que mi papá ya se iba a ir también. Nace mi hijo Rafael, se dan todas las condiciones y a mi marido también le empezaron a pasar cosas de ángeles. ok, Mi marido es de otra mirada, él es mucho de la religión y a veces se me queda viendo, entiende, no entiende, va y viene, pero al final aquí estamos, ¿no? Y le empezaron a pasar muchas cosas como por ejemplo, en el proceso del trabajo, em, estaba hablando con una persona de aquí de Monterrey y dice, ay, tú te llamas Ángeles, haces de tener muchos ángeles a tu alrededor. La verdad es que sí, y le compartió su historia con ángeles. ok, Luego, luego una consultora también está mucho en el tema de Joe Dispenza y de la meditación. ajá, Y estaba atravesando él un día muy complicado y le llamó porque en su meditación Alfonso lo tenía muy presente y sabía que lo tenía que llamar. ajá, Empezaron a pasar cosas, nace mi hijo Rafael y todo se empezó a acomodar. Llega diciembre, vemos a mi papá y una voz me dice, tu papá ya se va, ujú, tu papá ya se va. Y fue así, y nadie lo notaba. Nadie lo notaba, nadie notaba, o sea, sabían que algo le estaba pasando a mi papá, pero nadie lo notaba. Y yo le decía a mi papá, papá, te vas a ir. Sí. Y era una mirada como que me descubrió, dice, puede ser que sí. Entonces, ese llamado, esa voz que no se expresa con palabras, más bien en sensaciones y te da el mensaje de ¿qué ya ser papá. sentías? ¿Qué Ajá. sentiste en ese momento? Como que entré como en un estado de shock y entré en estado de certeza. Yo me acuerdo que en mi interior decía, le digo, tú has estado conmigo todo el tiempo, cada vez se hace más fuerte tu voz y cuando te escucho pasan cosas. O sea, así ya es. Ujú, Y yo me acuerdo que antes de regresarme a Monterrey, le dije a mi papá, le digo, pa, te vas a ir, tú confía en mí, no te preocupes. Pero sí fue muy claro que él nos llevó a la central de Caxa para ir al aeropuerto de ujú, Veracruz. Se despidió y pasaron como que muchas cosas que ahorita dan sentido. Mi papá cuidó a sus nietos hasta el final, en temas de ok, salud y todo eso. Pero era un sentir y verlo y era la voz de que empieza a despedirte de tu papá. ujú, Ya se va. ujú, Llego a Monterrey muy inquieta y yo le digo, marido, es que ya se va a ir mi papá va a fallecer. Ay, no, ¿cómo crees que nos quede? Pero mi marido también como que me escucha y no, porque ya he tenido experiencias previas con dije, nos van a cambiar de lugar, nos vamos a ir y que vaya y a mi marido así como, ¿qué pasó, no? premoniciones. Ajá. Y, y regreso a Monterrey y en una de las meditaciones fue el mensaje de tu papá se está yendo y ya se va. Y entonces ahí fue cuando vi a mi papá en una luz en mi jardín, que esa es otra historia de mi jardín, que va, o sea, se convirtió en una estrella. Lo empecé primero a ver muy joven, como una persona joven, Ujú, con un resplandor amarillo
Y así, iluminarse, 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 iluminarse y elevarse. Y después, pero él de color amarillo, eso me llamó la atención, y yo blanco. Entonces, como que nos íbamos. Y llegó un momento en que estábamos alzándonos, ya como que para cruzar la atmósfera, en donde me para mi papá en su luz y me dice, tú necesitas regresar, tú todavía no te vas, yo necesito seguir mi camino, tú te regresas. Ok, Y ya, wow, qué experiencia. sí, y ya después, yo me acuerdo que estaba llorando porque es cuando dije, esta es la certeza, o sea, mi papá sí se va a ir. Y ya después tuve la canalización contigo, que también fue muy fuerte, Una en donde, confirmación. en donde rompió mi creencia de que, ay, no, Dios es el único que sabe, sí, pero Dios ya me lo está diciendo, o sea, ¿ya qué quieres que te diga? Ya. Y también Rafael Arcángel fue, su papá se va y bueno, así como que me orientó en muchas cosas y sobre todo confirmando también intuiciones e impresiones que ya tenía desde años que cuando mi papá terminara su labor como médico y se jubilara ya Dios se lo iba a llevar porque era como que tener su misión y así fue. Ujú, Eh, Pasó y ya cuando falleció mi papá, eh, que bajé a orar y en esa oración fue cuando se vino a mi papá esta estrella que vi ya cruzando acompañado como que de estrellas más pequeñas que lo estaban custodiando. ujú. Ay, En se me pone ese, la piel chinita. sí, y en ese inter sucedieron muchas experiencias que después sí se las quiero compartir porque ahorita voy a unir mi experiencia con la de mi papá y cómo tiene que ver esto. La primera fue de todos los mensajes que recibimos de sanación de las personas, de curación, de la gratitud que le hacía mi papá. Era mucho. Y me dice mamá, tu papá tenía un don, Leti. O sea, ahora lo veo, le digo, ma, te he dicho que mi papá siempre tenía un don porque tuvo tanta fuerza de espíritu que llegó y tocó a demasiada, pero mucha gente, Sí, claro. mucha, mucha. Y tan es así, que le dije, mamá, tan es así que yo siento que se va a aparecer, como que va a tener apariciones en los hospitales o algo. Y pasó. No sientes, sí. No, ya se apareció, ya se estaba apareciendo Sí. en los hospitales donde estaba trabajando porque nos los han dicho que lo empiezan a ver. Entonces, em, ¿por qué si yo vengo con un papá tan científico, estoy aquí? Porque lo que pocos saben es que mi papá fue médico por vocación y tenía un sacerdocio en donde solamente yo y él lo conocía. Y era su amor a Cristo para curar a los enfermos. Ok. Entonces, eso mi papá me lo transmitió en sus pocas o muchas palabras, porque le costaba mucho trabajo expresar. Mi papá todas las noches oraba, todas las noches. Él no era precisamente religioso, porque entraba mucho en confrontación, porque él decía que una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se vive en la espiritualidad, y lo es. Así es. Entonces, mi papá, su trabajo y su labor fue fundamentado en eso. Que Ok. seguramente tuvo muchos choques también en él, porque la mente humana y el ego así es. Y así es mi camino también, en donde la ciencia no se pelea, porque mi papá y yo pues sabemos que siempre hay alguien muy superior a nosotros y hay alguien, yo creo que mi papá está de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que mi jefe es Dios y el jefe de mi papá siempre fue él. Entonces, eso es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con todo esto. Justamente ese es un poco, a lo mejor en otro contexto, pero ese es un poco esa historia que en mi caso sucedió de no hablar, o sea, yo no hablo mal de ninguna religión porque todas llevan su parte positiva, bonita, Sí. pero yo siento que las religiones nos limitan a ver realmente esa grandeza del ser que hay en el interior, ¿no? Esa extensión del creador que somos todos
Y esa capacidad que tenemos todos de autosanarnos, de sanar, de descubrirnos, de descubrir nuestros dones. eh, y bueno, al final es justo esta espiritualidad que vamos descubriendo en nosotros y que ahora ya no se queda como fuera del cuerpo humano, ¿no? Sino es parte de este cuerpo humano, Sí. que somos mente, cuerpo y espíritu, aunque no queramos, Ujú. ¿no? Así es. Muy bien, Leti, qué bonita historia y qué agradable la forma en la que lo platicas. Me encanta que nos puedas compartir todo esto y sé que tienes muchas historias más que me encantaría que a lo mejor pudiéramos ir haciendo otros espacios como este donde nos puedas compartir estas historias. Y también me gustaría que nos platicaras un poco sobre estas pláticas que vas a tener. Bueno, porque ya me jalaron las orejas y ya me han dicho, ya otra vez ponte a compartir y a trabajar. Sí, les puse charlas con espíritu porque así es. Son charlas que, son charlas que para mí han tenido un sentido muy profundo desde la mirada de los ángeles, tanto lo que yo he aprendido contigo, lo que yo conozco en mi experiencia y lo que he leído de ellos, de por qué la presencia de ellos nos ayudan a conocernos y cómo nos ayudan. Entonces, trae un matiz de sí de conocimiento teológico, de desarrollo humano y experiencial. Por otro lado, también está el sentido de vida de Edith Stein, que bueno, que ya compartí de ella. Entonces, es Edith Stein. Edith Stein nos devuelve la mirada de la espiritualidad también a través de una herramienta, porque para pasar al mundo natural, a la libertad y la gracia, está el autoconocimiento. Ujú, exacto. Entonces, ella lo mencionaba y también es un poco teórico, experiencial y vivencial. Y el último, que es el aliento. Híjole, el tema del aliento. Pues aliento viene justamente de hálito, de espíritu. Y Ujú. son aquellas experiencias que tenemos con otras personas en el día a día o con la naturaleza que nos devuelven el aliento. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos devuelven el espíritu, esta conexión. Entonces voy a hablar de lo que es el fenómeno del aliento y por qué es un camino espiritual. O sea, ¿por qué? Porque el aliento tiene sabiduría. El aliento es el conocimiento humano. Y sobre todo, este fenómeno de por qué el aliento es como regresar a mí, a mi espíritu. Wow, Eso. qué bonito, qué Ajá. bonito. Justamente parte de hacer esta entrevista contigo es exactamente el expandir o el invitar a quien esté interesado y de verdad no lo pasen por alto, porque creo que es una forma de seguir evolucionando, ¿no? De cada uno de nosotros va encontrando ese camino que resuena con el alma, ¿no? Esa voz que te dice es por aquí y vas encontrando ese espacio, aún a pesar de lo que alrededor humanamente se pueda decir, ¿no? Que es mucho de lo que hacemos todos los que ya estamos en este camino, cuando empiezas a confiar y cuando la guía es ten fe y confía y sigue tu intuición y sigue la voz de tu alma y sigue tu corazón y por ahí vamos caminando. Y la verdad es que está súper lindo, súper interesante. Gracias por compartir con nosotros. Y Ay, bueno, Alma, pues gracias por este regalo. Gracias. compártenos fechas, Leti, fechas y horarios. Compártenos todo lo sobre estas pláticas para que las personas se puedan conectar, tus redes, tu Instagram. Sí, sí, sí. A ver, miren, les paso rápido las fechas. Bueno, en redes estoy en Facebook. Me encuentran, ahorita les digo cómo me encuentran como, bueno, en Facebook me pueden encontrar, a ver, esperen, como Leti L. Isa. Ahí estoy en Facebook. Y en Instagram como doctora Leticia López Isa.
Bueno, las fechas de las pláticas son jueves 10, jueves 24 de abril, o sea, jueves 10 y 24 de abril, Ok. y el 8 de mayo. Va a ser de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Son 2 horas, porque una hora a mí no me alcanza. La verdad es que no, porque me emociono mucho. Y bueno, y la cuota es de 200 pesos por sesión. Ahí está mi WhatsApp en las redes, o bueno, ahí me pueden escribir. Y hay otro tema que, si me permites, Alma, porque una, Sí, una chica adelante. me preguntó sobre las charlas y me dice que si era un enfoque religioso. Y este espacio me puede dar la oportunidad de decir no. No es un enfoque religioso, es un enfoque desde la mística cristiana. Y aquí entonces dirán, ¿pero qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Em, la vivencia espiritual es íntima, personal y colectiva. Las religiones se encargan de abrazar la espiritualidad y ponerle nombre a los fenómenos y las vivencias que vivimos. Sin embargo, eh, mi forma de vivir, de entender y más por Edith Stein ha sido sobre la mística cristiana. Ahora, ¿por qué les invito a que acudan? Porque la mística cristiana nos ayuda a resignificar aquellas concepciones que han estado mal interpretadas, Ok, como por ejemplo, un ejemplo así muy claro, la obediencia. ok, Ok, la obediencia de manera cultural y religiosa, desvirtuada, malinterpretada, está, digamos, se dice que es la opresión, que tienes que obedecer a ciertas normas morales y aquí tienes que estar, y muchas veces a pesar de ti. ajá, ajá. Pero realmente, ¿qué es la obediencia? O sea, ¿qué es esto de obedecer a Dios? No entiendo. Bueno, es muy sencillo. ¿Qué te parece si te diría que la obediencia es la escucha y aceptación y responsabilidad genuina de esa voz que sale de tu corazón, de esa esencia? Wow. Obedecer ese llamado, es hacer caso a ese llamado. Eso es la mística cristiana, porque justamente la obediencia vista desde ahí es libertad, Ok, ¿ok? ok, Por qué eso bien. mismo, exacto. Entonces, por eso mismo los ángeles obedecen a Dios porque son la expresión más pura de su amor y de su libertad. Así Por es. eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la obediencia a Él, que por lo tanto te da libertad. Ok, Ujú. qué bien. Oh, qué bonita definición, qué bonito esto que nos acabas de compartir. Y bueno, pues voy a ponerles todos los datos aquí abajito para que puedan tener los datos de Leti, para que se puedan contactar con ella, para que puedan ser parte de estas pláticas, que la verdad es que van a estar súper interesantes y creo que muy esclarecedoras en muchos aspectos, sobre todo de muchas dudas que bueno, se presentan en este camino del despertar espiritual y que nos surgen a todos y que justamente creo que tanto mi camino como el tuyo van por ese mismo contexto, ¿no? En esta parte de guiar, de saber que igual que tú, como yo, hemos estado en este lugar donde nos perdemos un poco, Sí, donde no sabemos hacia dónde vamos, ni qué es lo que está pasando, pero sí, aprendemos a fluir en el contexto y aprendemos a entender que el alma empieza a llamarnos a ese camino a justo hacer lo que venimos a hacer a este espacio terrenal, ¿no? En tu caso como el mío, pues hubo una maestra ascendida, en mi caso fue Arcángel Rafael, que en eso también tenemos esta similitud, ¿no? Arcángel sí, Rafael ha sido un arcángel muy presente en nuestras vidas en todo contexto, siendo el sanador y justamente pues tiene una razón de ser porque aquí nada es casualidad. Yo siempre he dicho, nada es coincidencia, todo es diosidencia. así es.
Así que bueno, pues Leti, ¿quieres agregar algo más? No, pues igual te pasó mis datos y información, pero principalmente gracias por el espacio y la oportunidad de hablar de Dios a través de mí, porque eso es lo que siempre digo, es ayúdame, Dios mío, ayúdenme, ángeles, a llevar a cabo el mensaje que necesito entregar, tanto en mis ponencias, conferencias, talleres, lo que sea. Pero siempre he dicho que, en mi caso, la psicología ha sido un camino para llegar a Dios, o sea, desde ir en conocimiento, otro peldaño de conocimiento a otro más abstracto, para mí ha sido así. Muchas Qué, gracias. qué maravilloso. Gracias por aceptar estar aquí. Leti, es un placer Gracias. tenerte y seguramente a futuro tendremos otras pláticas donde nos puedas Ah, profundizar un sí. poco más sobre muchos temas a tratar en este camino de la espiritualidad. Y bueno, yo les voy a dejar todos los datos aquí abajo de Leti para que se puedan contactar con ella, para poder escuchar las pláticas. Si quieres ser parte de este espacio, si has tenido experiencias con los ángeles, con los maestros ascendidos, con cualquier ser de luz que te esté guiando en este camino, en esta espiritualidad, o que de algún punto haya estado contigo para salvarte de alguna situación complicada, pues contáctame, porque justo este espacio es eso, compartir para poder fortalecer esta fe y esta confianza que de repente se nos pierde en esta parte humana y en esta Eh, parte espiritual, ¿no? En este proceso de evolución de la humanidad, requerimos estar unidos, requerimos unir nuestra luz para dar más luz a quien viene detrás. Y bueno, Leti, pues muchas gracias Muchas por haber gracias. estado en este espacio, gracias por haber Gracias, compartido con Betty. nosotros todo esto tan interesante que has compartido y nos vemos próximamente en la siguiente historia. Así Que es. tengan un gran día. Muchísimas gracias. Gracias.